que es el momento donde se evalúan las estructuras y la organización. La pregunta que me haces, Néstor, si esto va realmente a tener un impacto En moderadores, en formatos. Coincido, es falta de voluntad de los gobiernos en general. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de la Mesa de Opinión, este programa de opinión y de debate entre nosotros, sus anfitriones, y el día de hoy un programa especial dedicado al proceso electoral 2024, pero más desde el lado de la visión de la autoridad electoral, el presupuesto y cuál es el gran reto que va a enfrentar el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Buenas noches, Gustavo. Memo, buenas noches, pero Memo, yo no quiero debatir. No. Que sea opinión, es que dices un programa de opinión y de debate, que debatan los contendientes, los candidatos. No somos adversarios nosotros. No, hombre, yo ya no quiero debatir. Vamos a platicar. Es ¿no? que luego se presta, se da. Aunque estaría bien, porque fíjate que tenemos varios programas estando de acuerdo tú y yo eso ya es raro. Sí. ¿Va? Deja que empiece el proceso electoral y seguramente... Muy buenas noches, se pondrá gracias, caliente. buenas noches a Gustavo. todos. Néstor, Don Memo, buenas noches y un saludo a todo el auditorio. ¿tú sí quieres debatir? Más o menos. Pelea, pelea. Vamos Viene a la muy pelea. bélico, Néstor. ¿Cuándo es la pelea? ¿El sábado? El próximo sábado. ¿A qué horas? En el Lienzo Charro desde las 7 de la noche. Vayan ahí a Naciones. Naciones. ¿Es la tercera edición? En Saltillo sí, Muy bien. pero sí se ha hecho ya en muchos lados, como Tijuana, Bogotá, incluso Ciudad de México. Que nos invite allá, mejor. Monterrey. Allá sí voy. En septiembre es en Argentina, si gustan ir, más que invitados. Claro, a ver a Javier Milei como nuevo Javier presidente Milei. electo de Argentina. ¿Cómo estás, Interesante. Ginio? Buenas noches, muy buenas noches a todos, me da mucho gusto estar aquí. Muy bien, pues soltamos este tema y yo pienso que el especialista es Gustavo Espinosa. Se acaba de aprobar este presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, 24,000 millones de pesos. Ya no sé si es un presupuesto justo o no justo, austero o no austero. El presidente lo va a criticar, ya habló al respecto, pero no sé si vaya a utilizar esta mayoría de Morena para mandarlo para abajo el presupuesto, o sí, o lo va a respetar, teniendo ya una figura al frente del Instituto Nacional Electoral que es afín a él, o de perdido puede platicar con él. Mira, este asunto de los presupuestos de los órganos electorales y las críticas que ha hecho el presidente desde que entró al gobierno, lo he comentado antes, o sea, es una crítica que no se hace con objetividad, porque este presupuesto no es solamente para los gastos del órgano electoral, sino que el presupuesto ahí está integrado lo que se les entrega a los partidos políticos. Entonces, la mitad de este presupuesto es para los partidos. O sea, 12,000, 11,000. Se reparte para Morena, para el PRI, para el PAN, PRD, para todos los partidos políticos nacionales. Entonces, y recordemos que al inicio, cuando se empezó a hacer las críticas al INE del entonces presidente Lorenzo Córdoba, el presidente decía es que salen muy caros, y luego salió la dirigencia de Morena a decir que iban a regresar el presupuesto. Que Eso no regresaron sucedió, nada, ¿no? Eso no sucedió, entonces es como muchas de las cosas que hemos visto de Morena y del presidente, solamente es populismo, solamente es la narrativa, y como todo se nos olvida a los 2-3 días, pues no pasa nada en este país, ¿no? ¿El presupuesto es justo lo que se requiere? Pues mira, pues digamos, no sé, o sea, si sea justo o no, pues yo creo que al final es un consejo, es un órgano que no es unipersonal, que es un órgano plural, que hay diferentes voces, que hay un cuerpo técnico que se encarga de hacer los análisis financieros de todo lo que se necesita, y recordemos que bueno, pues son prerrogativas para los partidos políticos, es el funcionamiento de la operación del órgano electoral, pero también es la organización de la elección. Y vamos, organizar una elección no es sencillo ni es barato. ¿Podría ser más barato? Sin duda. Nada más que para eso tendrían que autorizar otros mecanismos, como lo es el uso de la urna electrónica, el voto electrónico, el voto por correo. Y esto pues no ha sucedido porque los propios partidos no quieren. En fin, es una crítica que se hace y son posturas que tienen públicamente los partidos, pero que ya al momento de la práctica está en sus manos poder hacer elecciones más baratas, está en sus manos gastar menos, incluso regresar el dinero, y esto no lo hacen. O sea, es una farsa, es una mentira por parte de los partidos políticos. Entonces, el presupuesto, pues mira, está a la luz de todos, hay una contraloría y seguramente los partidos estarán observando cuál es el ejercicio del presupuesto y vamos, hay transparencia en el ejercicio de estos recursos por parte del órgano electoral, no de ahorita, desde que estaba Lorenzo Córdoba, no es porque ahorita la presidenta, como dice, Don Lorenzo Córdoba.
Creo que sí es un presupuesto justo, a mi consideración. Los partidos son los únicos que necesitan real transparencia. Digamos, es justo bajo la distribución que ya está presupuestada desde décadas en cuestión O sea, es de- lo legal, ¿no? Podríamos Sí, decir. O sea, es- que sea justo o no sea justo, pues eso no nos toca. Es lo legal, es lo que marca la Constitución. Pero como dice Gustavo, sí creo que lleva todo este andamiaje a la hora de, desde una urna hasta la impresión, todo lo que conlleva, más de no sé cuántos voluntarios son, al menos en Coahuila, para participar. Es mucha la logística. Creo que ahí en esa parte es justa. Donde considero que está mal utilizada es en los partidos, porque no hay las suficientes herramientas para que supervisen cómo y cuándo se gastan el presupuesto los partidos políticos. Es ahí donde, bueno, pero ese ya es otro tema, a lo mejor con otro tipo de reformas se podrá trabajar para que los partidos sean mucho más transparentes y claros en lo que gastan. Pero sí creo justo el tema. El INE es un órgano bastante efectivo y sin duda da resultados. Y aún así, digo, comparándolo con otros proyectos como Dos Bocas o lo que se le está invirtiendo a Pemex cuando está quebrado, es muy poco, no sé, creo que es menos del 4% del presupuesto nacional, y creo que está bien aplicado ese gasto en cuestión de democracia. El presidente hace unos días comentó que era posible ahorrarse hasta 10,000 millones de pesos en el proceso electoral. No sabemos en qué puntos exactamente podría ahorrarse este presupuesto, pero sí comentaban algo muy importante: los partidos políticos, se necesita saber en qué se está usando este recurso. Por ejemplo, vemos ahorita, como lo decíamos en otra mesa, las campañas que no son campañas, la cuestión de las bardas, quién las está pintando, cómo se están financiando, de dónde está saliendo el recurso. Ya vemos de Adán Augusto, en Monterrey está infestado de bardas de Adán Augusto, de Claudia, de Marcelo Ebrard, cómo se financian. Bien, no sabemos de dónde sale el recurso, pero sí debería haber una mayor logística para poder conocerlo. Sí es necesario que el INE tenga el recurso precisamente para que las elecciones sean lo más transparentes posibles y sobre todo poder conocer perfectamente qué es lo que decide cada uno de los ciudadanos. Sí se necesita actualizar el método, tal vez, como lo decía Gustavo, si ya se implementara el voto electrónico, pues sería algo muy interesante, podría salir más barato, ahí se podrían cumplir los deseos del presidente, pero es algo que los partidos en conjunto necesitarían ponerse de acuerdo para que funcione. Los menos interesados en que haya un presupuesto austero son los partidos. Es que es un doble discurso. Mira, Morena se mete 1.500 millones de pesos aproximadamente por año. pues me 1.500 millones. Aproximadamente, En para que no Coahuila vaya- también Morena es de los partidos que más presupuesto, más prerrogativas tiene, junto con el PRI. ¿no? Para el Por- próximo año va a ser el segundo con más prerrogativas. por la cantidad de número de la votos, votación. ¿no? Pero es un doble discurso, porque efectivamente lo comentan bien. Donde se requiere mayor transparencia, donde hay que exigirles mayor transparencia es en los partidos políticos, porque no sabemos qué están haciendo con el recurso. Luego tenemos una autoridad en materia de transparencia que no les exige a los partidos políticos. ¿Está en ley? Sí. ¿Están obligados? Sí. Pero la autoridad en materia de transparencia necesita ser más firme y exigirle a los partidos políticos transparencia. Ahora, la autoridad electoral, el INE y la autoridad local, el IEC o todos los órganos electorales, tienen un contralor interno o contralora interna. Están sometidos también a las auditorías que realiza la Auditoría Superior del Estado o de la Federación en el caso del INE. Están sometidos al escrutinio que puede hacer el propio Congreso. Pueden llamar al presidente a que rinda cuentas, ¿sí? Como lo vimos en el caso de Lorenzo Córdoba, cuando Lorenzo Córdoba, que lo llamaron al Congreso que compareciera, ¿no? De distintos temas. Es decir, está totalmente observado, fiscalizado, es transparente, la información está en la página, hay solicitudes de información, pero por otro lado los partidos no hay transparencia. Entonces es un doble discurso, porque realmente el ahorro de las elecciones podría venir en los partidos políticos, ¿sí? Y está en ellos, en sus diputados, en sus representantes de estos partidos, poder realizar los cambios normativos para que las elecciones sean más baratas, como decimos, simplemente con el uso de la urna electrónica, que ya no se tenga que imprimir tantas boletas, que no se tenga que imprimir tanto material electoral. Si implementaran las urnas, pues sería mucho más barato y además mucho más rápido el conteo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Oye, dale. Digo, nada más quiero aumentar el punto con el que cierra Gustavo. Creo que sí hace falta invertir mucho más, no sé, digo, un 5 o 10% a lo mejor
en las primeras etapas como prueba en cuestión informática y empezar a aspirar a ser como las democracias de los países nórdicos, donde ya puedes votar en una computadora o en una urna electrónica. Tenemos que ir haciendo esa cultura, si bien a lo mejor como país no estamos preparados actualmente, creo que con una buena inversión, con una buena concientización podemos ir dando pasos hacia allá, que es la manera más efectiva y creo yo más austera. Oye, en otras ocasiones, Gustavo y yo hemos debatido mucho sobre el uso de la urna electrónica. Yo no estoy a favor de él en el caso de México, en particular porque no están las herramientas para garantizar la transparencia detrás de la urna electrónica. Tú ahorita pones el ejemplo de países nórdicos, pues sí, son muy diferentes culturas donde la corrupción no es vista como un modo cultural, como en el caso de México, un presidente lo dijo, un mal presidente, por cierto. Para poder implementar estas nuevas mecánicas de votación más transparente, pues tenemos que tener una ciudadanía y organismos que aseguren la transparencia. Estás hablando del caso del Instituto de Transparencia de Coahuila, el ICAI, que la verdad no sirve para nada y que no está obligando a los partidos a ser transparentes. ¿Quién nos va a garantizar que el uso de estos organismos como la urna electrónica, el voto a distancia, el voto postal, garantice transparencia total? En Estados Unidos ya ha habido ejemplos de problemas. Sí. Es un asunto de confianza. Sí. O sea, al final el uso de estas herramientas tecnológicas en las elecciones pasa por el tema de confianza. Entonces, la propia ciudadanía, los propios partidos, si no existe confianza en estos mecanismos, pues es complicado implementarlo. En el caso de Coahuila se había tenido un gran avance en la implementación de las urnas electrónicas. En el proceso pasado, desafortunadamente, no pudieron ser utilizadas. Yo considero, Memo, yo sigo pensando que es una buena herramienta y que existen los controles o que se pueden implementar los controles necesarios, controles sociales por parte de participación de sociedad civil organizada en la observación desde el inicio de la programación de estas urnas, por parte de auditorías en materia tecnológica, por parte de instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como cámaras empresariales, en fin, que puedan auditar el código, la programación, se pudiera realizar, ¿no? Pero sí pasa por un tema de confianza. Yo veo sí a la aplicación de las nuevas tecnologías siempre y cuando se cuente con esas herramientas que brinden transparencia. Porque si no, claro, pues si así nos han hecho fraude en las elecciones, imagínate con acceso a sistemas privilegiados. Ahora, hablaba también en un trazo a mediano y largo plazo, también trabajar de conciencia y de hacer reflexionar de que vamos hacia ese rumbo, porque nos gusta o no, la tecnología ya llegó para quedarse. Aquí hay un tema también de negocio, así como detrás de los libros de texto gratuito en la impresión de estos hay negocio, detrás de la impresión de las boletas electorales hay un gran negocio donde se privilegia 4, 5, 6 empresas a nivel nacional, no sé, no hay más. Y que no, exacto. No hay más. Por los menos interesados en que se utilice la urna electrónica son estas empresas y algunos funcionarios electorales que hacen negocio con estas empresas, al favorecerlos con estas licitaciones. El próximo año no sé cómo le van a hacer estas 4, 5, 6 empresas para darse abasto de surtir tantos procesos electorales. Aquí yo concuerdo con Gustavo y con Néstor en que sí es importante a corto, mediano, largo plazo comenzar a invertir en esta tecnología. Yo también estoy de acuerdo en que las urnas electrónicas ya estén en funcionamiento, como en Coahuila se vio hace unos años. No dejarlo simplemente como algo pasajero. Puede ser la cuestión de la conciencia en que las personas muchas veces no están preparadas para que esto ya funcione y se implemente al 100%, pero sí es necesario, una, para el ahorro y dos, precisamente para encontrar nuevas formas en las que el INE ya es un instituto fuerte, estable y poderoso. Se necesita nada más la preparación a nivel nacional para que esto se implemente y no solamente se diga es que no estamos preparados como sociedad, porque puede ser manipulable. Si ya de por sí las boletas en físico pueden ser manipulables, obviamente existe este temor en que lo electrónico pueda caer en el mismo juego, pero pues se necesita preparar a la sociedad para esto. Esa reflexión de que las boletas pueden ser manipulables, yo sí tengo que decirlo, o sea, me parece que no es así. Existen los mecanismos, quienes hemos trabajado en la parte electoral, y por eso lo quiero recalcar, porque creo que ahí no hay que dejar lugar a dudas o ser ambiguos. La realidad es de que los procesos electorales, la gente que participa, tanto de los partidos políticos como la sociedad, con todos los funcionarios electorales capacitados por la autoridad electoral, pero también los observadores, garantizan que las boletas electorales o lo que sucede dentro de una casilla no haya trampa. No, ¿cuántos años llevamos sin un problema electoral en México?
Según López Obrador, en 2006 fue fraude. No, Digo, no, nada más se no, los pongo pero- ahí al costo. Sí, Sí, no, según López Oye, según López Obrador, el agua saludable para la laguna ya va a funcionar, y el Tren Maya ya está listo, y el tren transísmico ya, y en el vuelo, y en la IFA ya hay vuelos internacionales. pero creo que esto podemos hablar de que ese es un primer gran reto para la autoridad electoral, el tema presupuestal, ¿no? Pues sí, ahorrar, hacer elecciones más baratas, Ser más austeras. pero sobre todo yo creo que explicarle a la ciudadanía cómo es que se va a ejercer este recurso. Yo no veo... No, y este tema que quede claro, tú lo mencionabas, a ver, más del 50% del presupuesto de estos 24,000 millones Así es de los partidos políticos, y los menos interesados en que cambie son los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos, al que menos le interesa cambiarlo es a Morena, Lo que dice Gustavo es un doble discurso. de Gustavo. No, también. También. No, digamos, en sus ruedas de prensa, en los comités nacionales, salen a decir, sobre todo en el caso particular de Morena, que iban a regresar el presupuesto. Hasta la fecha, según yo, creo que se quedó con el cheque, ya nunca vi que lo regresaran, primero que para el sismo, y luego, bueno, ya no sé en qué quedó, honestamente. Pero ya sus diputados votan a favor de que sea el presupuesto. Lo que dices tú, una cosa es el discurso y otra cosa es cómo votan abajo, porque no les conviene especificar, una, que ya no quieren recibir recursos, y dos, justificar en qué fregado se lo gasta, ¿no? Muy bien. No, y es que lamentablemente ha sido posicionado como el partido con mayor fuerza a nivel nacional, y eso a ellos les ha dado ese poder de decidir que el presupuesto se quede como tal y ellos reciban una gran parte, pero eso es lo malo, no se les ha puesto un alto en ello. No, pues el que menos le conviene es a Morena, ¿no? Claro, Exactamente. Oye, cambiando de tema, dentro del tema electoral, la funcionalidad del Instituto Electoral de Coahuila, en el caso de Coahuila, y a nivel nacional del Instituto Nacional Electoral, ante un proceso en el 24 que se van a elegir, si no mal recuerdo, 8 gobernaturas, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías en el caso de Coahuila. Este año en Coahuila tuvimos la particularidad de que el Instituto Nacional Electoral apoyó mucho al Instituto Electoral de Coahuila en la organización del proceso. El próximo año no, o sea, es el Instituto Electoral de Coahuila casi solito, dale. ¿Tendrá el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila la capacidad de organizar este proceso electoral tan complejo que se viene para el 2024? Me imagino un panorama donde Morena llegara a perder la elección presidencial, o sea, que haya total transparencia en este proceso electoral para quitarle el discurso del fraude al presidente de la República. ¿Por qué te me quedas No, viendo? pues que el que tema sí. electoral es el tuyo. No, mira, yo pienso que sí tienen la capacidad, tanto el órgano local como el nacional, y van a trabajar juntos. O sea, no, porque la propia la ley y la normatividad así lo indica. Acuérdense que son elecciones que se realizan de forma conjunta. Concurrente, Sí, ¿no? concurrente, como se le llama en el ámbito electoral. Son elecciones concurrentes, la federal, la local, y hay funciones, derivado de la reforma del 14, hay funciones que le tocan unas al INE, otras al órgano electoral, pero que todas van encaminadas a la organización del mismo proceso, porque es casilla única. No hay una casilla para lo federal, una casilla para lo local. Son una sola casilla, entonces ambas instituciones tienen que trabajar en equipo para poder, el día de la jornada electoral, que la gente llegue a votar tranquilamente. La capacidad la tienen porque la estructura organizacional, el personal tanto del INE como del IEC está capacitado, tiene experiencia, son equipos profesionales, entonces yo creo que tiene la capacidad. Yo quisiera enfocarme de esto mismo que estás comentando, Memo, pero creo que el principal reto, lo complicado no es la capacidad de operación, sino más bien lidiar con toda la andanada de irregularidades o de violaciones a la ley que van a cometer o que ya están cometiendo los candidatos o los aspirantes. ¿Sí? Van a violar la ley y les vale gorro. Y la capacidad, ahí sí, que tiene hasta ahorita lo que ha mostrado el INE, pues es que está rebasado. O sea, lo decíamos en el programa pasado. ¿Qué haces ante aspirantes que todos los días se encargan de violar la norma? Tendrías que quitarles el registro a todos. Pero que todos la violan. Yo creo que coincido primero en esta parte con el INE, de que está rebasado todos
las corcholatas de un color y de otro están violando abiertamente la ley. La autoridad no sé si no tenga dientes o se está haciendo loco. La verdad es que no veo que pueda meter orden, sobre todo en temas de irregularidades políticas. Si bien la autoridad electoral tiene mucha experiencia, como dices, unas facultades se las atribuyen a la autoridad local, otras a la federal, creo que esa parte no va a tener problema, distribución, capacitación, pero sí veo un problema que es el tema de la inseguridad en el país. Según, digamos, el New York Times habla de que el 80% del país está en manos del narcotráfico. Yo no sé cómo se puedan instalar casillas con total seguridad y con total, digamos, garantía de que se va a votar libremente, por ejemplo, en Lagos de Moreno o en Sinaloa, en Michoacán. El país está ardiendo, yo no veo que pueda haber una elección tranquila en esa parte, aunque en los medios van a decir que todo está en orden y que se garantiza la paz y va a haber elecciones aparentemente tranquilas. Yo veo que hay el factor de seguridad, que salvo estados como Coahuila, que están muy bien blindados, yo no veo cómo se puedan celebrar en otros estados y esa parte me preocupa demasiado. Oye, declaraciones como las del Instituto, el INEGI, perdón, donde les han tenido que pagar a miembros del crimen organizado para permitir que se hagan el levantamiento de las encuestas. O sea, algún panorama así se pudiera visualizar para el próximo 2024. Sí, siento que con esta efervescencia de las corcholatas, ahorita no se nota, pero poco a poco vamos a ir entrando hacia ese terreno pantanoso, pero bueno, vamos a ver qué resulta. A la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, esta es su primera elección presidencial, sea afín o no a López Obrador, tiene que organizar perfectamente a nivel estatal y nacional la cuestión de las elecciones, cuidar la cuestión de la seguridad. Bien, yo recuerdo la elección del 2018, según los medios, como lo comentan, esto se llevó con total tranquilidad, pero siempre hay algo que aqueja a la ciudadanía para que puedan salir a votar con toda libertad y ella necesita precisamente asegurar que las elecciones son capaces de llevarse a cabo sin la problemática de la inseguridad. Las corcholatas, concuerdo perfectamente, o bien todos los aspirantes a la presidencia de todos los partidos sí están ya literalmente saltando al INE todos los días, haciendo estos mítines, estas asambleas informativas. Bueno, yo no lo recuerdo en 2017, 2018, y si había era muy por debajo del agua y cuidando lo que decían, porque el INE los podía multar. Pero ahora no, literalmente yo siento que ya estamos en campaña desde hace 1 o 2 meses y es algo muy lamentable. Sí necesitarían reforzar ese aspecto, la cuestión de la seguridad para garantizar que las personas puedan votar libremente, y sí creo que a nivel estatal y nivel nacional puede llevarse a cabo esto de manera conjunta y clara. Y saltándose al INE, saltándose al tribunal y obligando a la autoridad electoral, tanto al tribunal como al propio INE, a tener que estar regulando lo que no está en la norma, ¿no? Inventándose reglamentos. Sí, justificar el rompimiento de las normas, de las leyes. Sí. Marcelo Ebrard ayer o antier subió una fotografía donde pagaba su multa de 10,000 pesos por proponer temas de seguridad como si ya fuera campaña, pero él lo subió muy contento, una multa de 10,000 pesos ante el INE. Entonces, hablando, ¿no? ¿Cómo es posible? Antes eso se ocultaba porque podía ser dañino para su imagen, pero ahora no, lo muestran en fotografía. Vine a pagar mi multa de 10,000 pesos ante el INE. Sí, porque el argumento de él es, yo voy a seguir hablando de las propuestas que Oye, cuando te tengan el antialcohol, vine a pagar, me muestra el antialcohol. Hay que hacerle así. Oigan, para cerrar el programa, estamos a una semana para que termine el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato. Para el día 3 de septiembre, el Frente Amplio por México, el FAM, ya tendrá a su candidato o candidata. Para el 6, Morena tendrá a su candidato o candidata. A pesar de que ha sido un proceso ilegal, nosotros sí lo podemos decir, pues tenemos que estar inmiscuidos en él y hablar de cómo se ha llevado y qué es lo que se ve para finalizar este proceso. ¿Cómo lo ves, Néstor? Pues Diego, yo no creo que haya sorpresas. Por parte de Morena, sin duda van a instalar a Claudia Sheinbaum, y por el Frente Amplio a Xochitl. No veo, hablando específicamente de encuestas, me acuerdo, por ejemplo, en el proceso del 2023 hablábamos del tema de las encuestas, que por ejemplo en el caso de Morena, Luis Fernando se fue apretando y con Guadiana era la única duda, y por el PRI pues era Manolo. Yo así lo veo acá. En el caso de Morena es Claudia y en el Frente va a Xochitl. Ya nada más van a hacerlo oficial, no veo sorpresas. Creo que pinta para que sea una contienda cerrada, dependerá del papel de Movimiento Ciudadano, pero
para mí es bochornoso esta parte de cómo llegan a este proceso. Veía el fin de semana una declaración de uno de los aspirantes, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, y decía, voy a impugnar ante el TRIFE porque no me quisieron aceptar mis firmas, que asegura que las juntó. Y mi lógica, no soy abogado y mucho menos electoral, pero si digo, ¿cómo va a denunciar algo que en teoría es ilegal o ante quién se va a quejar, ¿no? Entonces es la parte que no sé, como decías, es un proceso que no es proceso, lo decías hace 2 mesas, y son aspirantes que no son aspirantes. Es lamentable lo que está sucediendo en México. Como decías, Higinio, en procesos pasados se cuidaban y el famoso sí aspiro, pero no sé, la parte esta de cuidar formas, hoy sí ya les valió gorro y lo veo muy triste, pero creo que, bueno, en ese marco, pues ya están las piezas muy Xochitl, cantadas, Claudia. ¿no? Xochitl, Claudia. Y Movimiento Ciudadano esperar qué va a pasar. Así es. Fíjate cómo la publicidad de Claudia ya tuvo su efecto, tuvo su impacto en esto, Esto. y ya dice, es Claudia. Hashtag, y me faltó el hashtag. Sí. Hashtag es Es Claudia. Claudia. Oye, se quitó la playera. Hashtag es Claudia. No, pero yo coincido, ¿eh? O sea, yo pienso que finalmente va a ser Claudia, ¿sí? Es Claudia Sheinbaum. Y por el otro lado, pues es Xochitl, o sea, lo hemos dicho también, creo que lo que les conviene más, quien ha crecido de una manera pues muy rápida y de forma genuina, orgánica, y quien tiene la capacidad de respuesta y ha podido convertirse realmente en una voz opositora, es Xochitl. Entonces me parece que serán ellos las candidatas. O sea, único beneficiado de este proceso interno ha sido Xochitl Gálvez, ¿no? Porque Claudia se mantuvo, no subió, incluso bajó. Bajó, Marcelo Ebrard bajó Se también. estancó. La duda ahí es qué va a hacer Marcelo, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer más exacto? Sí. ¿Romperá, no romperá? Yo pienso que no va a romper, creo que se va a mantener en Morena, y al final le va a levantar la mano a Claudia. Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, definitivamente. Sí ha salido beneficiada Xochitl Gálvez de todo este proceso, sin embargo también Beatriz Paredes ahora pinta un poco más, lo hemos visto ahora en los videos, cómo le lleva la contra en ciertos puntos a Xochitl Gálvez. Beatriz Paredes ni siquiera estaba como que contemplada, yo la veía al mismo nivel de Miguel de la Madrid, que ahorita ya no participa, pero no, ahora la vemos incluso emparejándose a Xochitl Gálvez, pero si ya ella ha demostrado que puede llevarle una buena contra al presidente y al gobierno actual, la van a posicionar definitivamente a ella. Marcelo Ebrard, con sus dichos últimamente, lo que ha sucedido, lo que dijo en su conferencia hace unos días, que Morena no está llevando a cabo el proceso como debiese, pues sí, para los seguidores de Morena ha sido como un bueno, mejor me posiciono con Claudia. Dice, por sí ella ya en sus redes sociales se interpone como la favorita en la mayoría de las encuestas, entonces esto no tiene por qué cambiar. Y yo creo que van a ser ellas definitivamente las que van a estar posicionadas en la boleta. Oye, si alguien es sinónimo del sistema viejo de la política mexicana es Beatriz Paredes, quitándole sexos, ha sido todo lo que te imaginas parte del sistema político electoral corrupto de este país. Pero bueno, en 2 semanas más ya deberíamos de tener a los aspirantes de cada partido político. No, es que no Bueno, son ya candidatos, Ya ¿no? candidatos. No. Tendríamos a la los coordinadores, ¿no? coordinadora de del los- Frente de los Amplio comités. Opositor y del coordinadora de los comités para la defensa de la 4T. Ya tendremos esos Y coordinadores. ya el siguiente año veremos quiénes son los candidatos o candidatas. Sabrá Dios. No falta el que diga, porque como pasó en el caso de Coahuila, imagínate un Marcelo Ebrard que diga, esto es un proceso para nombrar al coordinador, no al candidato. Sí, que fue Ricardo Mejía que se agarró de eso para O hacer... sea, tú estás diciendo que Xochitl puede ser la coordinadora del Frente Amplio Opositor, pero que el candidato puede ser Marcelo Ebrard. Todo puede pasar. ¿no? Habla de la narrativa, ¿no? No, la narrativa del lado de Morena, más que nada. Oye, y aprovechando eso, el coahuilazo, ¿cómo lo es? Digo, ¿sí se está replicando a nivel nacional? No, yo no? coincido con Gustavo que al final Marcelo Ebrard se va a alinear. Se va a alinear. No, el tema es que ya el costo de la negociación es mucho más alto. O sea, ¿qué le vas a ofrecer a Marcelo Ebrard para alinearse al grupo de Morena? Tiene que una jefatura de gobierno, a lo mejor no para él, pero sí para gente de él. Pero también está Ricardo Monreal, que ha sabido jugar este papel de bisagra. Ahora que están escogiendo las encuestas, Marcelo Ebrard no había escogido ninguna de él. Ricardo Monreal dijo, yo no escojo la mía, va la tuya. El tema va a ser qué le va a ofrecer Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal y a Ebrard y a Dan Augusto para que se queden ahí con ella. Va a estar interesante.
Muy Se va a poner bueno. Muy bien. Así es. Gustavo. No, pues nomás nos queda pendiente para otro programa hablar de lo local, de las claro. candidaturas aquí en lo local y de la autoridad electoral, que creo que, bueno, pues van en el mismo sentido que el INE, pero sí hablar de las posibles reelecciones o candidaturas a los diferentes municipios. Oye, le damos, no hemos hablado de ese tema, ¿cierto? La otra semana le La otra semana. Pues yo nada más agradecer a todos el espacio, sigan en las redes a los aspirantes, al que más le guste, digo, pues ya dentro de que todos están violando la ley, pues ya por lo menos infórmense. Oye, ya estamos para igual ver, que ellos, ¿no? Pues ya, pues, ¿qué hacemos? Dale. Sí, ya, Mejor que no lo cubramos. ya sigue la ola, pues vamos a darle seguimiento. Y pues bueno, digo, yo nada más creo que sí puede haber fuertes fracturas en Morena a nivel nacional, que coinciden en una parte que puede haber negociaciones de alto nivel, pero vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, ya faltan 2 semanas. Los poderes fácticos, decía un personaje. Es que la negociación cada día es más cara para Morena. Y otro dice los factores externos. Es que Marcelo Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano, que ya se ha dicho que no, le traería muchos beneficios a Marcelo Ebrard en lo personal y a Movimiento en lo particular, por número de candidaturas, senadurías que pudiera ganar. Y a Claudia también. Y a Claudia. Es que en una de esas se divide el voto. Interesante. Eso va Gracias. a ser interesante, así es, el ver cómo Marcelo Ebrard al final se va a conformar, con qué se va a conformar, cómo lo van a apaciguar dentro de Morena, se va a quedar, pero con qué fin se va a quedar dentro de Morena, eso va a ser muy importante. E igual de mi parte, como lo dijo Néstor, invitar a toda la ciudadanía, si ahorita ellos ya están compartiendo sus propuestas, aunque no debiesen, pues escucharlas y saber cuál es la mejor opción para el 2024. Y qué interesante que lo platicabas tú, Gustavo, hace 6 meses decíamos que el proceso 24 iba a estar aburrido porque ya estaba todo dicho. Ahora va a estar complicado y va a estar cerrado. Va a estar interesante, va a estar padre. Vamos a tener programa. Hay tiro. Hay tiro. ¿Va? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, por todas las plataformas de atiempo.tv. Esto fue La Mesa de Opinión.